Continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer. El diputado Gioja hablaba hace un momento sobre una película, describía él, ¿no? Y yo siento que estamos frente a esas películas del canal Volver. No solo por lo antigua, sino porque te las pasan a cada rato y entonces uno se tiene que bancar cuando pasa por ahí, repetir a cada rato los personajes y los temas, ¿no? Y me da la impresión lo mismo con este acuerdo del fondo. Es la vez número 26 que la Argentina recurre a un acuerdo con el fondo. ¿Qué significa esto? La cantidad de veces en varias décadas que la Argentina fracasó y en la cual lo que se demuestra es el fracaso nuestro de la política. A lo que creo que nadie puede hacerse el distraído a esta altura de las cosas. Solo para hacer un repaso histórico, la Argentina hizo acuerdos con el Fondo Monetario en el año 58, en el 59, en el 60, en el 61, 62, 67, 68, 2 en el 75, en el 76, en el 77, 2 en el 83, 2 en el 84, 2 en el 87. En el 88, 89, 91, 92, 96, 98, 2000, 2003 y 2017. Esto consta en el historial de acuerdos que publica el Banco Central de la República Argentina. ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Esto quiere decir que durante todo este tiempo la Argentina, el Estado argentino, no ha podido presentar un plan estratégico de crecimiento y desarrollo y que por eso es que no ha podido evitar cíclicamente caer en el Fondo Monetario y en otros acreedores para poder financiar los desequilibrios financieros del propio Estado, que es un Estado que gasta más de lo que puede y entonces recurre siempre a las mismas deudas repetidas que son el endeudamiento, la emisión y siempre además elevar la carga tributaria. También estamos frente a un Estado que no solamente no puede evitar esa situación, sino que además tampoco utiliza el endeudamiento para resolver los problemas de la pobreza, los problemas relacionados con la falta de ese modelo económico. Entonces, ¿la discusión cuál es? ¿Es el fondo o somos nosotros? La discusión es el Estado y no el fondo, y eso es a lo que siempre parecemos estar haciéndole el olé para no hacernos cargo realmente de los problemas que tiene la Argentina. Lamento ser pesimista, ¿no? Y comparto bastante lo que decía recién el diputado Cacase. ¿Va a resolver esto los problemas de la Argentina? No, no los va a resolver. Y soy pesimista, entre otras cosas, porque hemos escuchado esta semana a los ministros y está claro que el gobierno no tiene en principio un presupuesto para este año. No lo tiene por su propia responsabilidad, pero tampoco presentó nunca un plan plurianual como anunciaron, no supo responder el ministro cuál va a ser la previsión del resultado financiero del Estado para los próximos 2 años. Estamos discutiendo la toma de una nueva deuda pública sin que el Estado comunique sus necesidades financieras para el año que viene y el siguiente. Esto se lo preguntamos reiteradamente al ministro durante su visita y no conseguimos una respuesta. Argentina lidera la recurrencia, el ranking de la recurrencia de las crisis financieras en América Latina, que tiene varias, ¿no? Entonces lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué volvemos a caer permanentemente en tener que aceptar las condicionalidades que naturalmente ponen aquellos que prestan plata? ¿De dónde surge nuestra debilidad? Y entonces, para repasar, tenemos la década del 60 con gobiernos democráticos débiles, interrupciones militares, la década del 70 con violencia política y con el terrorismo de Estado, al mismo tiempo la apertura indiscriminada de la economía, la dictadura que abrió sus puertas a la deuda, dejando, por supuesto, para lo que fue la transición democrática, un hackeo tremendo por lo que era una deuda absolutamente impagable. Y llegamos entonces
a este tiempo, y la verdad es que me quiero detener un poco en este tiempo porque llegamos en una situación tremenda. La situación fue descrita por el ministro en su momento, pero no quiero tampoco dejar de reconocer que de todas esas oportunidades en las que la Argentina recurrió al fondo, posiblemente la peor por sus consecuencias inhumanas fue aquella durante el gobierno de Carlos Menem. Aquel gobierno que que impuso la extranjerización de nuestra economía, la concentración económica, las privatizaciones y, como dije recién, las consecuencias más inhumanas, dejando explícitamente la condena de ese modelo. Llegamos, como dije, al día de hoy con una coalición de gobierno que no se hace cargo, que le sacan el cuerpo realmente, una coalición gobernante que enfrenta problemas con la aprobación de este acuerdo y nos quieren hacer creer que se trata de una cuestión ideológica. La verdad, lo primero que les digo es que es imposible que nosotros podamos creer que hay una cuestión ideológica cuando fueron ellos mismos los que formaron parte de ese gobierno de Carlos Menem votando todas esas normas absolutamente inhumanas, pero fueron ellos también los máximos pagadores con el símbolo del liderazgo político que fue Néstor Kirchner, sin ninguna duda el que más desendeudó a la Argentina con el fondo, el más pagador de todos, pero además fueron ellos los que, entre otras cosas, votaron las famosas leyes de Cavallo, incluida, entre otras cosas, la bochornosa privatización de YPF que incluía las regalías para Santa Cruz. Y hoy le sacan el cuerpo. Yo la verdad quisiera saber si el presidente ya tiene hecha la lista de todos los que se benefician con las cajas y los privilegios de esas cajas, no solo para hacer política, sino para utilizarlas de manera personal, y algunos están haciendo fila acá con los movimientos que protestan en la calle, y otros se han dado el lujo de sacarle el cuerpo a la situación que atraviesa hoy el gobierno. ¿Tiene el presidente la lista de todos esos? ¿Vamos a poder ver realmente que el presidente se hace cargo como se tiene que hacer? No para pedirle a la oposición, sino para marcar la cancha donde tiene que hacer lo que es en su propia coalición. La verdad, vengan a poner la cara para resolver obviamente las cosas que, insisto, yo no achaco responsabilidades al gobierno. Lo que sí reclamo al gobierno es la responsabilidad de las situaciones. Miren, no es de buen político andar llorando la herencia recibida. No es de buen político andar mirando cómo echar las culpas hacia el pasado. Los buenos políticos son los que hacen cargo, los que se hacen cargo de su situación para resolver los problemas, porque por algo se presentan. El día que aceptás una candidatura es sin beneficio de inventario, sabiendo los problemas que tenés, los que recibís, y debiendo reconocer siempre que esto viene de mucho tiempo. Tenemos demasiados pasados con culpas como para que algunos quieran hoy hacerse los distraídos en realidad. Quiero decir entonces por qué nosotros votamos y estamos a favor de esto. Primero que nada, porque nos hacemos cargo, porque somos responsables, pero no del gobierno pasado. Nos hacemos cargo de estas décadas en las que la política viene fracasando porque somos parte de la política, porque no renegamos del lugar que hemos elegido como representantes del pueblo. Nos hacemos cargo. Y por eso insisto en que no vale que ninguno se haga el distraído con esto. Nos hacemos cargo además porque sabemos, como lo planteó bien el diputado Cacase, que esto no resuelve los problemas de la Argentina, pero es sin ninguna duda un mal necesario que nos evita situaciones peores. ¿Por qué estamos en contra de los aspectos que ya fueron descritos por el diputado Romero? Porque no compartimos, porque hay imprecisiones, hay inexactitudes, hay mucho de mentira y de hipocresía también en los programas y en los compromisos que el gobierno está asumiendo. Por eso es que no acompañamos, y esa fue la decisión que hemos tomado, que es decir, le vamos a facilitar al gobierno apoyando este programa de facilidades para la toma del crédito, pero no nos hacemos cargo de aquellos compromisos que ellos asumen en los documentos anexos. Carece de todos los elementos y, por supuesto, no hay, como reclamé antes, un modelo de desarrollo y de crecimiento. Finalmente, lo que quiero decir es sí, ¿por qué ponemos en valor esta ley? ¿Por qué ponemos en valor que esta ley va a ser sancionada en este Congreso seguramente y largamente, ojalá, con más de 200 votos?
porque así se deben votar las leyes, porque las leyes tienen que ser el resultado del consenso transversal, multipartidario, plural. Así es como debe funcionar el Congreso. La Argentina no resiste más un Congreso que aprueba leyes por mitades, que aprueba leyes aprovechando las circunstancias de mayorías que se han convertido en tan circunstanciales que ya no son las mayorías de un mandato, son las mayorías que se consiguen, como lo vimos en diciembre, si a uno se le pinchó la goma del auto y no llegó para votar. Y eso cambia el destino de la Argentina cuando las leyes se votan por mitades. No resiste más. Hemos llegado a esto a partir del diálogo, del consenso, de la construcción, obviamente, de una solución a un problema grave de la Argentina y, por sobre todas las cosas, de asumir los costos. Los buenos políticos ponen la cara, los buenos políticos asumen costos y nosotros no hemos tenido ningún problema en decir vamos a votar con el gobierno, vamos a votar con el oficialismo, nos hacemos cargo, no tenemos problema en los costos porque somos responsables. Votamos una ley con orgullo que saldrá con más de 200 votos porque es una ley para la Argentina que viene. Hay que dejar de mirar el pasado y hacernos cargo. Ese es nuestro voto. Muchas gracias. Gracias, diputada Stolbizer.